bueno, desde la CEDOCUD y el FUD, realmente no es que nos tomó por sorpresa porque sabíamos que la comisión, a quién pertenece, a quién está ligado y cuáles eran las pretensiones. Las pretensiones son las mismas que desde antes de la pandemia pretendían ya los gobiernos de turno, es decir, ir a un aumento de los años para jubilación y un incremento también del valor para incremento de los aportes. Es decir, no nos tomó por sorpresa porque sabíamos qué es lo que se hacía. ¿Qué es lo que pasa cuando se plantean, se tienen este tipo de planteamientos que, como digo, vienen desde atrás? No se toma de forma honesta, de forma clara y de forma integral cuál es el problema del tema de pensiones, y no solo el tema de pensiones, sino el tema de todo lo que significa el seguro social, tanto el IES como el BIES. Es decir, solo se toma la parte que a mí me importa, me interesa a estos grupos para poder ir consolidando o de alguna manera metiendo mano en los dineros que tenemos los afiliados, que somos los que tenemos el derecho de proponer y que somos los que tenemos el derecho de ver cómo salimos adelante. De hecho, ya hay propuestas de los trabajadores para poder salir adelante al IES. Pero ¿cuál es el punto de tope que tenemos? Son los gobiernos de turno. Son los gobiernos de turno que han administrado el Seguro Social. No hemos sido los afiliados, son los gobiernos de turno. Al tener la presidencia del Seguro Social, lo que hacen ellos es haber servido el Seguro Social como una caja chica de los temas de debilidad fiscal que han tenido los gobiernos. O sea, la irresponsabilidad de los gobiernos, hemos tenido que pagar el Seguro Social. Y por eso es la crisis en la que estamos. Y por eso son las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social, los grandes empresarios con el Seguro Social, y a quienes nos han ido reduciendo los beneficios que hemos tenido han sido a los afiliados. Fíjese usted, en el 2015 a los afiliados nos tocó asumir el papel del Estado para crear un Uh -huh. subsidio de desempleo. Nos quitaron el 1% de la cesantía para crear ese tema del subsidio del desempleo, cuando en otros países son los estados, los gobiernos y los empresarios que crean eso. Es decir, nosotros hemos solucionado la tarea que le ha tocado al Estado, hemos asumido nosotros. Y por eso el tema de gobernanza es un problema principal que tenemos en el Seguro Social. Permítame decirle, Edwin, a ver, usted me decía casi al inicio, nosotros ya no es que nos tomó por sorpresa, ya preveíamos lo que podía haber sucedido en cuanto tiene que ver al resultado del trabajo de esta comisión. Ahora bien, en su momento, yo recuerdo, se llamó la atención, es verdad, hubo pronunciamientos, pero ¿por qué tal vez el sector de los trabajadores no insistió e insistió, no solamente en más de una ocasión, sobre la conformación misma de esta comisión? ¿No había la posibilidad en ningún momento de que el sector de los trabajadores esté allí representado? Bueno, primero a nosotros no nos invitaron. Acuérdese que Uh usted, -huh. que fue el gobierno unilateralmente el que formó la comisión, entonces no hubo la intención siquiera de invitar a los sectores de los afiliados, de sectores de los afiliados o representantes de los trabajadores a por lo menos dar una opinión sobre el tema de dónde salir de la crisis. Acuérdese usted que ya tuvimos una mesa de diálogo en donde estaba en representación del gobierno el presidente del directorio del IES, en ese entonces el economista Ledesma, si no más me recuerdo, y tuvimos 3 reuniones fructíferas en donde se trataron ya los problemas del Seguro Social. Es decir, ya hubo una intencionalidad en donde nos parecía saludable que el gobierno tenga un director o un presidente del directorio que esté estableciendo eso. Pero cuando el presidente del directorio empezó a dar las cifras y empezó a sacar a luz el tema de la corrupción, lo volaron, lo sacaron. Entonces, no es que no haya habido voluntad desde los trabajadores y no es que no haya habido voluntad desde personas importantes que puso el mismo gobierno y que denunció el mismo expresidente del directorio cómo lo sacaron. Es decir, los gobiernos, al tener al mando la presidencia del Seguro Social, son los que no permiten que las propuestas que tenemos los trabajadores o los afiliados puedan ser debatidas y puedan ser consensuadas y de alguna manera planteadas o ejecutadas de manera positiva para el bienestar de los afiliados.
Ok, ahora bien, en términos generales, y entremos un poquito al análisis del contenido de esta propuesta, porque yo empecé este diálogo, esta conversación, lamentablemente estoy conversando aquí también previamente, se le planteó la entrevista a Henry Llanes para que esté aquí presente, ojalá nos esté escuchando, se había comprometido a hacerlo y estar aquí también con sus puntos de vista y su análisis. Me dice que aparentemente está conduciendo su vehículo y no va a alcanzar a participar, pero más allá de eso, y ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda conectarse más adelante. Me gustaría entrar ya un poquito en el contenido de la propuesta. ¿Por qué? Porque al inicio yo lo decía, antes de arrancar este diálogo, tuvimos la posibilidad de escuchar a nuestro invitado el pasado 5 de julio, Augusto de la Torre, quien explicaba en términos generales esta propuesta. Ya en sí, si analizamos el contenido, ¿qué es lo que no le gusta principalmente al sector de los trabajadores? Muy probablemente me va a decir, Edwin, no nos gusta nada de la propuesta, pero en realidad, ¿cuál es el tema central aquí que debería preocupar al afiliado? A ver, como le decía, no son propuestas nuevas. O sea, no son propuestas que vayan a innovar o por lo menos tengan alguna posibilidad de debate para mejorar las condiciones del seguro social. Porque primero ellos debían haber partido del tema de la deuda. Es decir, cómo se va a cobrar la deuda, en cómo va a impactar si el Estado empieza a pagar la deuda para mejorar el tema de las pensiones. ¿Cómo se va a cobrar los más de 2.000 millones de dólares que deben los sectores empresariales al Seguro Social? Es decir, ¿qué hacemos? Nos seguimos quejando de que no podemos cobrar toda una vida, es decir, ya más de 10 años decimos que no podemos cobrar la deuda. O sea, nos quedamos quietos. Segundo, yo me voy al diagnóstico y al estudio que se Uh hizo -huh. en las mesas de diálogo. Tenemos más de 900 millones de dólares en una figura de fideicomisos del Seguro Social que nadie, ni los directores del fideicomiso se quieren hacer cargo. ¿Por qué? Porque ahí hay los bienes del Seguro Social, ahí están inversiones del Seguro Social. ¿Qué vamos a hacer con los bonos que no nos está pagando el Estado? ¿Qué vamos a hacer con las inversiones? Es decir, primero se debería plantear del problema que tenemos para poder ver cómo cobramos, cómo el Estado, con la capacidad que puede tener, con la voluntad política, puede cobrar esos dineros y cómo se puede mejorar. Segundo, el tema del empleo que está también ligado al tema de las pensiones. No se puede desligar el tema del empleo con el tema de las pensiones, porque no es que vamos a querer ser solo los 3 millones de afiliados. Tenemos que acumular afiliados y una forma de acumular afiliados es tener más empleados, más trabajadores activos, es decir, no desempleados, sino trabajadores activos. ¿Cómo mejoramos este tema para poder cubrir las jubilaciones futuras? Entonces, estos son temas que no la comisión no lo ha tratado, sino se ha ido directito a un asunto. ¿Cuál es la salida de ello en Uh -huh. general? Subida de pensiones, subida de la edad para jubilación y subida de los valores de aportes. Dos puntos así viene. Y lo peor, cuando plantean la tasa de acumulación individual, dicen que usted crea un fondo de ahorro y hasta que se acabe el fondo de ahorro, usted podrá cobrar su pensión. Se acabe el fondo de ahorro a los 80 o a los 90 años, probablemente nos toque buscar trabajo. ¿Y quién le va a dar trabajo en este país donde el desempleo bordea más del 70%? Entonces, esas son las realidades que no aborda la comisión y como digo, es un problema integral, no es un problema solo del fondo de pensiones, sino es un problema integral. Fíjese usted, nos dicen que estamos en crisis. Tenemos casi cerca de 869 millones mensuales de los aportes de los afiliados, es decir, en el año son como 10.300 millones de dólares. Es decir, por eso es que nosotros decimos que ¿A no dónde va tenemos. esa plata? Eso le digo, nosotros no es que estamos en crisis, tenemos el dinero y está mal administrado. Y pues justamente por este tipo de fallas de gobernanza que ya lo empezamos a trabajar en las mesas de diálogo. A ver, dinero mal administrado, fallas de gobernanza, Edwin. Bueno, aquí también permítame preguntarle su punto de vista, su opinión, porque hace algunos días, y créame que a mí a rato se me ponía la piel de gallina viendo el reportaje que hizo el colega Hernán Higuera de la cadena Coavisa sobre algunos bienes de la seguridad social que están lamentablemente ahí deteriorándose, destruyéndose con millonarias inversiones.
Aquí también creo que hay una corresponsabilidad de cada una de las autoridades de turno y desde hace un buen rato. ¿Por qué? Porque la situación de la seguridad social, si bien es cierto, usted dice, bueno, el ingreso sigue llegando, se sigue generando desde los afiliados, pero ya en cuanto tiene que ver a la administración misma, es donde se genera uno de los grandes problemas de la seguridad social, yo diría una de las grandes tragedias. Claro, fíjese usted, yo le decía, hay como 900 millones de fideicomisos de propiedades que tiene el Seguro Social, y lo que se le ocurrió a este directorio es empezar a regalar al Estado para que construyan escuelas, para que se mejore el tema educativo. Es decir, nuevamente los afiliados estamos asumiendo el papel que le corresponde al Estado. Facilito, voy a regalar bienes del Estado, voy a vender bienes del Estado a lo que a mí me convenga y a quien convenga. Por eso yo hablo que el principal problema de gobernanza pasa por quién está en el directorio. Tenemos en el directorio a los gobiernos de turno que han utilizado el seguro social de manera política, de manera clientelar, y ese es uno de los problemas, y por eso es que nosotros estamos exigiendo que en esta propuesta se elija al presidente del directorio a alguien de los afiliados, porque nosotros vamos a ser conscientes de que lo que nos va a fallar si fallamos nosotros, es nuestras pensiones, nuestros afiliados. Pero al gobierno no, al gobierno lo que le interesa es tapar el hueco fiscal con los dineros de los afiliados, es decir, ocupan nuestros dineros para tapar una tarea de irresponsabilidad de los que gobiernan el Estado. Entonces, ese es el principal problema, porque fíjese usted, cómo nosotros tenemos capacidad de decir se vende esta propiedad o no se vende esta propiedad. El Hotel Quito se vendió a precio de gallina flaca. Entonces, propiedades que hasta ahora no sabemos el inventario de propiedades que tiene el Seguro Social a nivel de Ni nacional. siquiera, claro. Entonces, ese es el problema. Entonces, hay un déficit en la administración que han puesto los gobiernos de turno, no los afiliados. Si bien es cierto, los afiliados tenemos una vocalía, pero es poco lo que se puede hacer porque es uno contra dos, porque acuérdese, muchas veces los gobiernos de turno, el presidente del directorio coincide con el vocal del sector empresarial, o sea, los dos deudores coinciden contra la propuesta que pueda tener el vocal de los Casi sectores. siempre se hace mayoría en contra del Entonces, sector de los por trabajadores. eso hay un problema de gobernanza importante que debería eliminarse para poder dar paso a que los afiliados tengamos el control del seguro social y podamos mejorar las condiciones de nuestros afiliados y de nuestros jubilados. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Edwin Bedoya, nuestro invitado a esta hora, vicepresidente de la CEDOCUT. A ver, Edwin, otro tema que también aquí creo que es necesario abordarlo y que está vinculado con el hecho de que este gobierno ya prácticamente está por finalizar labores. Apenas le restan unos pocos meses, estamos ya a la vuelta de la esquina del próximo proceso electoral y ya por lo menos para el 20 de agosto más o menos podríamos tener ya una idea cabal, si no ya se resuelve este tema en primera vuelta, ya tendríamos una idea cabal de quién nos va a gobernar durante el próximo año y medio. En ese sentido, ¿cómo ve el sector de los trabajadores las propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en cuanto tiene que ver al tema de la seguridad social? Bueno, si usted ve atentamente lo que son pocos los candidatos, por no decir un solo candidato el que ha hablado del tema del seguro social, yo a los demás candidatos no les he escuchado, sino de manera general. Y es como con este año y medio que van a tener de gobierno, no creo que puedan hacer mucho, pero nosotros tenemos ya, hay una propuesta de debate de una ley por iniciativa ciudadana que se ingresó a la Asamblea y que es la que se debería tratar en la Asamblea para Uh poder -huh. sacar al Seguro Social de la crisis en que está. Es decir, yo no me fío de mucho de lo que digan los candidatos, puesto que no se ha hablado nada, ni siquiera del tema del Seguro Social, ni siquiera del tema del empleo, que son factores fundamentales que están unidos integralmente. Entonces, cuando no hay una propuesta clara sobre estos temas, entonces usted ve a lo que nos expondríamos, es decir, a tener lo mismo, tener un directorio que sea, que ponga vocales afines al gobierno para poder salir y coger los dineros del Seguro Social y salir de la crisis económica que está, porque eso es lo que ha estado acostumbrado. Si nosotros procuramos en esta asamblea, nueva asamblea, ingresar el debate de la
propuesta de iniciativa ciudadana será dar un paso y presionar también al que el sector de los asambleístas apruebe esta ley que ha nacido por iniciativa ciudadana y que se está debatiendo y que ya se debatió en la asamblea. Esa sería la esperanza que tendríamos los afiliados. Lo otro, como le digo, tenemos que quitar a los deudores de la administración del Seguro Social. Está bien que esté como representante, veedor, el Estado, pero no puede estar gobernando porque ya han demostrado que durante los años de gobernanza lo que han hecho es ponerle en crisis al Seguro Social. 44 minutos pasan de las 7 de la mañana, nos acercamos a las 8 de la mañana. Invitamos a este diálogo también a Henry Llanes, lamentablemente a última hora se excusó, hasta el día de ayer está confirmada su presencia aquí. Yo lamento porque en realidad con Henry habíamos conversado la semana pasada, había quedado de alguna manera inconcluso el diálogo y se había comprometido a nuevamente estar presente el día de ayer. Le reconfirmé, me dijo sí, efectivamente. Me pidió incluso que le recuerde la hora de la entrevista. Lamentablemente no está aquí presente. Ojalá se pueda conectar hacia el final de este diálogo. Pero bueno, más allá de eso, Edwin, usted me decía hace un instante, apenas uno consideramos que medianamente ha tratado el tema de la seguridad social como parte de su propuesta programática para el próximo año y medio. ¿Se puede saber, desde el punto de vista de ustedes, los trabajadores, quién es el candidato que más se aproxima en ese sentido al abordaje integral del tema de la seguridad social y en qué medida el resto no lo ha hecho o simplemente las propuestas son muy vagas, digamos que no muy profundas respecto al tema? Bueno, nosotros hemos conversado, no ahora, sino siempre desde que hemos estado vinculados con el compañero Yacu Pérez, Ok. no desde cuando era candidato, sino desde cuando hemos estado en la lucha por el agua desde hace varios años. Entonces él sabe las necesidades que tenemos como trabajadores, como afiliados, y por eso nosotros hemos comprometido y hemos firmado un acuerdo con él para que el tema del seguro social y el tema del empleo sean abordados en el gobierno de turno de Yacu Pérez y con el compromiso incluso de mejorar el tema de gobernanza y que los afiliados seamos quienes gobernemos el Seguro Social como se merece y como debe ser lógico y como debe ser justo. Entonces, esa es la propuesta que le hemos dado a él y es la propuesta que ha estado impulsando en su campaña y por eso digo es apenas uno. No hemos tenido, desgraciadamente, el acercamiento con los otros candidatos porque es al revés, son los candidatos los que deberían buscar a los sectores que están pugnando por estos derechos para que puedan emitir una opinión o por lo menos pedirnos, saben cuáles son las necesidades de ustedes o cuál es el planteamiento para ver si concatenamos en el plan de gobierno que tenemos. Pero como digo, por lógica, por historia, si se quiere, en la lucha de las calles, con quien hemos estado dialogando ha sido con el compañero Yacu Pérez, quien ha acogido el planteamiento de los trabajadores. La propuesta de Luisa González, en ese sentido, considerando que también es una candidata de izquierda, o por lo menos así se presenta, tampoco es que les convenza. Mire, no hemos tenido la oportunidad, pero yo le digo a usted, ¿quién eliminó el 40%? Fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, pongámosle nombres así. Entonces, ¿cómo se puede uno confiar cuando por lo menos si hubiera un pronunciamiento de que va a pagar el 40%, de que va a devolverle al Seguro Social la gobernanza a los afiliados? No hay ninguno de esos planteamientos. Entonces, por eso digo que con quién hemos llegado a un acuerdo, incluso firmado un acuerdo de gobernanza, ha sido con el compañero Yacu Pérez. No hemos, como digo, no hemos conversado con los otros candidatos, hemos oído pocos planteamientos sobre el tema, incluso del empleo, porque no hay Ujú. una certeza. Y como digo, también es año y medio de gobierno, que es lo que poco que se puede hacer, pero sí creemos que hay que sentar bases importantes sobre el tema del seguro social, sobre todo devolvernos la gobernanza a los afiliados y a los asegurados. A ver, Edwin, a partir de aquí, porque esto al final del día sigue siendo solamente una propuesta, lo que se acaba de presentar. Pero, mucho ojo, ¿qué tal si por ahí, de repente, una vez entregado esto, una vez socializado ante la opinión pública, el presidente de la República, en el momento menos pensado, nos sorprende y lo presenta a la Corte Constitucional como un decreto ley? En ese sentido, el sector de los trabajadores, especialmente organizaciones como la SEDUCUD, el Frente Unitario de Trabajadores, ¿qué es lo que piensan hacer para eventualmente evitar que esto vaya a pasar
el momento menos pensado, como lo acabo de manifestar. Bueno, hemos visto las intenciones del gobierno ya saliente y es admirable que al final de su gobierno empiece a que meter el acelerador para el tema, no solo del Seguro Social, tema de privatizaciones. O sea, está afanoso en tener el tema de las privatizaciones, el tema del Seguro Social y ya la Corte Constitucional entiendo que ya se ha pronunciado que mientras no sean leyes de carácter urgente y económico urgente, no va a dar paso. Entonces, bajo esa lógica, confiamos a que la Corte Constitucional no dé paso a este tipo de reformas que no son integrales, como manifiestos, y que no tienen nada que ver para salir de la crisis. Una salida de la crisis sería que retornen los capitales de los evasores o que se recolecten las evasiones que están saliendo más de 40 millones de dólares al año que hay de fuga de capitales o que nuevamente se incorpore el impuesto a salida de divisas a los grandes capitales o impuestos a los más ricos. Esos son leyes económicamente urgentes de quienes lo pueden pagar porque no lo hicieron ni apoyaron en la pandemia. Acuérdense que los grupos económicos más grandes fueron los que más se enriquecieron en la pandemia y no aportaron un solo dólar. Es decir, si vemos históricamente cuál ha sido el aporte de las grandes empresas que han estado aquí en el Ecuador, ha sido solo servirse del perdón de las deudas que les han dado Correa, Moreno y Lazo con las reformas tributarias, mientras quienes nos hemos sacrificado han sido los trabajadores, el pueblo ecuatoriano que está viviendo en una miseria de inseguridad, de salud, de falta de educación, los que hemos absorbido toda esta crisis. Entonces, una medida económica urgente sería a esos sectores. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay compromisos desgraciadamente políticos y económicos con esos grupos. Ahora, eventualmente, Edwin, eso implicaría que de alguna manera, si esto llegara a ocurrir, digo, si el día de mañana nos enteramos, llegamos a conocer que el gobierno ha presentado ante la Corte Constitucional un decreto ley referente a la seguridad social, ustedes como trabajadores ya tienen un plan, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a actuar jurídicamente o en su defecto tal vez salir a las calles? En ese sentido, ¿qué es lo que se ha conversado? Bueno, primeramente jurídicamente porque al poner un decreto de ley que implique que no es una ley de económicamente urgente, verá nuestro rechazo a la Corte Constitucional, a quien tendremos que dirigirnos. Y cuidado, acuérdese que usted lo que ha pasado en Colombia, en Chile, en Francia sobre el tema del seguro social, que sería un golpe de muerte para los jubilados, para los pensionistas, y nos veríamos abocados a salir en las calles y el grado de conflictividad saldría y no valdría la pena. Yo por eso llamo la atención a la Corte Constitucional y al presidente de la República que no sea irresponsable en este tipo de cosas, más en un gobierno que ya está de salida, que deje las cosas como están y que le deje al próximo gobierno y a la asamblea, a la próxima asamblea, para que administre y vea las posibilidades que puedan mejorarse en el país. Edwin, muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto, hay que estar atentos a lo que suceda respecto a la seguridad social. Por favor, las puertas siempre abiertas. Cuando haya posibilidad, nuevamente conversaremos sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos quienes nuevamente hacen Radio Majestad. Muy amable. Gracias.